Hola, en estos últimos videos hemos estado trabajando con lo que tiene que ver con hallar raíces de polinomios. Hemos estado viendo primero lo que son las raíces evidentes, cómo detectarlas. Después vimos cómo trabajar con raíces enteras en caso de que las hubiera. Y en este video nos vamos a dedicar a la detección de raíces de tipo racional, es decir, de tipo fracciones. Lo que vamos a ver es, primero, algunos conceptos previos para hablar bien clarito de todo lo que se mencione, para que no queden dudas de lo básico. Conceptos como múltiplos, números primos entre sí, fracciones irreductibles. Vamos a ver el teorema de la raíz racional, que es la esencia de este tema, de este video, y algunos ejemplos sencillos de aplicación donde se pueda comprender esto. Digo simplemente ejemplos porque este video es más que nada de contenido teórico. Los ejercicios un poco más complejos los vamos a trabajar un poco más adelante en videos posteriores. Vamos a ver primero lo que entendemos por múltiplo. Son los números que son divisibles entre otros. Por ejemplo, 8 es múltiplo de 4, porque 8 dividido 4 da 2, y el resto es 0. O sea, la división me da exacta. Cuando digo, por ejemplo, 10 es múltiplo de 5, porque 10 dividido 5 me da 2 exactamente. O 18 es múltiplo de 3, porque 18 dividido 3 me da 6. Eso es un múltiplo. Y lo vamos a escribir de esta forma. Esta es la notación, con un puntito arriba del número. Esto significa múltiplo de x. X punto significa eso. Por ejemplo, vamos a ver esta situación. Yo digo que 12 es múltiplo de 3. Lo que dice acá, como debe leerse la expresión esta, es esto que está aquí. 12 es igual 3 puntos. Esto significa que 12 es un múltiplo de 3, porque el puntito arriba de un número indica que esto es múltiplo del número que está aquí en cuestión. ¿Sí? En realidad puse ejemplo 1, es el ejemplo único que puse. Si hubiera puesto, por ejemplo, 8 es igual 4 puntos, estoy diciendo que 8 es múltiplo de 4. Divisores son aquellos números que dividen a un múltiplo. Es decir, en este caso, por ejemplo, cuando dije que 8 es múltiplo de 4, 4 es un divisor de 8. Y 8 dividido 4 da 2, por lo tanto también 2 es un divisor de 8. O sea, aquellos números que dividen a un número que es un múltiplo son los divisores. Por ejemplo, si planteamos los divisores de 12, tenemos el más 1 y el menos 1. Porque las divisiones me dan exactas, me dan 12 y menos 12. El 2 también y el menos 2 también. Porque 12 dividido 2 me da 6 y dividido menos 2 me da menos 6. El 3 y el menos 3 también son divisores. Entonces, porque me da 4 y menos 4. Y lo mismo pasa con más menos 4, con más menos 6 y con más menos 12. Fíjense que hay un montón de divisores de cada número. El tema de divisores lo vamos a trabajar más adelante, en un futuro tal vez un poco lejano, cuando hablemos del tema de divisibilidad. Pero bueno, falta mucho para eso. Aquí simplemente quería mencionar que los divisores de un número, ¿sí?, los podemos anotar en una lista, ¿sí?, y los vamos a tener que considerar a la hora de buscar algunas raíces, ¿sí? Así que entonces divisores son aquellos números que dividen a un número en cuestión, a un múltiplo de ellos. Entonces, ¿qué son los números primos entre sí? Esto es importantísimo. Son aquellos que solo tienen como divisor común al 1 y al menos 1. Veamos ejemplos. El 3 y el 8. Estos números son primos entre sí. ¿Por qué son primos entre sí? Fíjense, los divisores de 3 son más menos 1 y más menos 3. Los divisores del 8 son todos estos, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. ¿Qué tienen en común la lista de divisores? Solamente el más menos 1. Eso es lo que tienen en común. Por lo tanto, son números primos entre sí, el 3 y el 8. Porque los únicos divisores que tienen en común, que comparten, son el 1 y el menos 1. Vamos a ver lo que es una fracción irreductible. Es aquella cuyo numerador y denominador son primos entre sí. Por ejemplo, el 3 y el 4 son primos entre sí. Fíjense, los divisores de 3 son 1, menos 1, 3 y menos 3. Los divisores de 4 son 1, menos 1, 2, menos 2, 4 y menos 4. Lo único que comparten es el 1 y el menos 1, que son divisores de los dos. Por eso cumplen la definición que está aquí. ¿Sí? Son números primos entre sí, entonces esta fracción es irreductible. Acá lo mismo. Los divisores de 7 son más menos 1 y más menos 7. Y los de 5 son más menos 1 y más menos 5. Lo único que tienen en común es el más menos 1. Por lo tanto, como son los únicos divisores comunes, entonces son números primos entre sí. Por lo tanto, como son dos números primos entre sí,
la fracción que ellos determinan es irreductible, no se puede reducir. También se conoce como fracción irreducible. Y menos 5 medios lo mismo, es una fracción que no se puede reducir porque los dos números son primos entre sí. Fíjense que los divisores de menos 5 son más menos 1 y más menos 5. Y los divisores de 2 también son más menos 1 y más menos 2. O sea que lo único que comparten es el más menos 1. Por lo tanto son números primos entre sí y estamos hablando de una fracción irreductible. Una fracción reductible es lo contrario. Es cuando el numerador y el denominador no son primos entre sí. Por lo tanto se puede reducir. Ejemplo, supongamos que tenemos 18 sobre 60. ¿Sí? Esta es una fracción que vamos a estudiar ahora. Fíjense, busquemos los divisores de 18. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9 y más menos 18. Fíjense cuántos divisores hay, cuántos números hay que dan división exacta. Vamos a los divisores de 60. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 5, más menos 6, más menos 10, más menos 12, más menos 15, más menos 20, más menos 30, más menos 60. Hay un montón de divisores. Ahora, ¿cuáles tienen en común estos números? El más menos 1, por supuesto, pero también más menos 2, más menos 3, más menos 6. O sea, hay un montón de números que son divisores comunes, divisores que comparten tanto el 18 como el 60. ¿Eso qué significa? Que no son primos entre sí. Por lo tanto, esta fracción que está acá, al estar formada por números que no son primos entre sí, no es irreductible. Entra en esta otra categoría, es reductible, se puede reducir. ¿De qué forma lo vamos a reducir? Dividiendo numerador y denominador entre divisores comunes. ¿Cuáles son los más grandes en común? 6. Fíjense que en común tenemos más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Y después nada más. Entonces, vamos a dividirlo entre 6, al 18 y al 60 y obtenemos una fracción reducida, que es equivalente a esta. 18 dividido 6 me queda 3, 60 dividido 6 me queda 10. Entonces estas fracciones son equivalentes y esta es la versión irreductible. Esta es una fracción reductible, pues se puede reducir a esta otra. Eso pasa cuando tienen entonces divisores comunes, números que no son primos entre sí. Estos otros, en la versión reducida, sí son primos entre sí, porque los divisores de 3 son más menos 1 y más menos 3, y los de 10 son más menos 1, más menos 2 y más menos 5. Lo único que comparten es el más menos 1, por eso estos sí son primos entre sí, entonces es una fracción irreductible. Bien, ahora vamos al tema en cuestión de este video, el tema principal, el teorema de la raíz racional. Mencioné todo lo anterior porque lo vamos a necesitar para un concepto que aparece aquí, simplemente para eso. Vamos a ver qué es lo que dice este teorema, cuál es el enunciado. Dice, si un número racional, p sobre q, o sea, tiene estas formas, una fracción, es raíz de un polinomio no nulo, ¿sí? O sea, un polinomio que no tenga todos los coeficientes ceros, se refiere a eso, de coeficientes enteros, ¿sí? Requisito fundamental, siendo p y q primos entre sí, por eso fue que vimos lo de recién, ¿sí? O sea, los dos números que forman la fracción tienen que ser primos entre sí. Con esto estamos diciendo que esta fracción es irreductible. Entonces, el coeficiente del término de mayor grado es múltiplo de q, o sea, del denominador, y el término independiente es múltiplo de p, el denominador. Vamos a ver un poquito en limpio esto de vuelta. O sea, si tenemos un número racional, o sea, una fracción irreductible, que es lo que dice entre todo este palabrerío, ¿sí? P, ¿sí? Perdón, el término independiente es múltiplo de p. Y el coeficiente principal, que es el término de mayor grado, es múltiplo de q. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda la idea. Supongamos que tenemos este polinomio, ¿sí? El coeficiente del término de mayor grado es 3. Y el término independiente es 120. Bien, entonces, estos dos números son múltiplos en caso de haber una fracción como raíz. ¿De quién? Este del denominador y este del numerador. Es decir, paso como dato, por ejemplo, porque ya lo tengo determinado y porque lo armé hacia el polinomio. Una de las raíces que tiene este polinomio es 5 tercios, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Esa es una raíz. Verifiquémoslo si quieren.
Vamos a sustituir x por 5 tercios, que es una fracción. Entonces, sustituimos en lugar de x, ponemos 5 tercios y vamos a hacer las operaciones, ¿sí? 5 tercios al cubo me queda 5 por 5 por 5, son 125. 3 por 3 por 3 son 27. 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9. Bueno, 82 por 5 son 410 y 82 por 3, y el 3 queda acá porque estamos multiplicando un número por una fracción, entonces solamente se multiplica el numerador. Bien, sigamos. Números por fracción, multiplicamos el numerador solamente. 3 por 125 nos queda 375 sobre 27. Voy a hacer como un denominador acá, con esta fracción. Voy a multiplicar por 3 acá. 25 por 3 me queda 75. Y 9 por 3 son 27. Y después dejé esta parte como estaba. Entonces ahora sí, sumamos estos dos. 375 más 75 son 450 sobre 27. Fíjense que eso se puede simplificar porque ambos números son números múltiplos de 9. Está en la tabla del 9, entonces voy a dividir todo esto entre 9. 450 dividido 9 me queda 50, 27 dividido 9 me queda 3. Y estos otros dos los dejé como estaban. 50 tercios le vamos a restar 410 tercios. 50 menos 410 son menos 360. O sea que estos son menos 360 tercios. ¿Sí? Y bueno, 360 sobre 3 da 120. Menos 120 más 120 me da 0. En definitiva, 5 tercios es una raíz de este polinomio. Eso lo quería mencionar y ahora vamos a ver lo que implica. Fíjense, si esta raíz es una fracción, lo que dice el teorema es lo siguiente. Tiene la forma P sobre Q, o es un cociente, ¿sí? Estos números son primos entre sí. Fíjense que el 5 y el 3 son primos entre sí, porque el 5 tiene como divisores más menos 1 y más menos 5. Y el 3 tiene como divisores más menos 1 y más menos 3. Lo único que tienen en común como divisores es el más menos 1. Por lo tanto, son primos entre sí. O sea que esta fracción es irreductible. Entonces cumple con la condición que está acá. Tenemos un polinomio de coeficientes enteros y tiene una raíz que es una fracción. ¿Qué decía el teorema? Decía que si tiene la forma de la fracción, la raíz P sobre Q, P divide al término independiente. Y es verdad, 5 divide a 120. O sea que 120 es múltiplo de 5. Y es verdad. Y Q, que es el denominador, divide al coeficiente del término de mayor grado, o sea 3. Y es cierto, porque 3 dividido 3 da 1, da exacto. Eso es lo que dice el teorema, ¿sí? Tenemos un polinomio con una raíz que es una fracción. Entonces, el numerador divide al término dependiente y el denominador al coeficiente principal. Dicho de otra manera, ¿sí? El coeficiente principal es múltiplo del denominador y el término independiente es múltiplo del numerador. Eso es lo que dice. Entonces vamos a hacer eso después para buscar raíces que cumplan esa condición. Pero primero vamos a formalizar un poquito esto, ¿sí? Tenemos el teorema, vamos a interpretar lo que dice, ¿sí? Para hacer una demostración un poquito más rigurosa. Como hipótesis de partida tenemos un polinomio que tiene esta forma genérica, donde estos números son enteros. No lo escribí aquí, pero hay que considerar eso, ¿sí? A sub n menos 1, a sub n menos 2 son números enteros. Y P sobre Q es una raíz del polinomio, donde P y Q son números primos entre sí. Eso es lo que tenemos como condición. Tesis que lo que queremos probar es que A sub 0, o sea, el término independiente, es múltiplo de P. Recuerda que el puntito significaba múltiplo, o sea, múltiplo de este número. Lo que es lo mismo que decir que este número divide al término independiente, ¿sí? Y lo otro es que el coeficiente principal, A sub n, es múltiplo de Q, o sea, múltiplo del denominador de esa raíz. O lo que es lo mismo, el denominador divide al coeficiente principal. Ahora bien, vamos a sacar un poquito en limpio esto de hipótesis y tesis, borramos el enunciado, ¿sí? Fíjense que lo borré para arriba nada más, lo único que hice fue borrar. Y vamos a plantear un poquito la demostración. Vamos a arrancar de esto.
P sobre Q es una raíz. Partimos de eso, ¿sí? Por hipótesis, P sobre Q es raíz del polinomio. Entonces, P de P sobre Q, por definición de raíz, tiene que ser 0. O sea, el valor numérico en P sobre Q tiene que dar 0. Entonces vamos a sustituir en este polinomio original, en lugar de X vamos a colocar P sobre Q. Fíjense que lo único que se hizo fue, en lugar de X, se colocó P sobre Q en cada uno de sus términos. Y eso tiene que dar 0. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es aprovechar la propiedad de las potencias. Tenemos la potencia de una división. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, es decir, eso es igual al cociente de las potencias de numerador con denominador. Fíjense, P a la n y Q a la n, es lo que pusimos acá. Acá lo mismo, P a la n menos 1 y Q a la n menos 1. Acá hicimos lo mismo, P al cuadrado y Q al cuadrado. Lo separamos, digamos. ¿Sí? Eso es distributiva de la potenciación respecto a la división. ¿Sí? P al cuadrado sobre Q cuadrado. Bien, y acá separamos, simplemente sacamos el paréntesis, porque no se ve la potencia como tal, como es a la 1, uno la escribe el 1. Y acá esto quedó como estaba. Bien, ahora fíjense una cosita. Tenemos un polinomio donde quedó una fracción en todos los términos. Entonces, para simplificar las cosas, vamos a multiplicar por Q a la n, ¿sí? Para quitar los denominadores y que nos quede un polinomio que no sea una fracción. Vamos a multiplicar entonces por Q a la n. Vamos a ver que queda de esta forma. Fíjense, cuando multiplicamos este por Q a la n, se nos cancela Q a la n. Por eso simplemente nos queda A sub n P a la n. Si quieren esto pueden verlo de una manera más lenta, pausándolo, mirándolo, a medida que lo voy explicando. ¿Sí? Vamos al siguiente término. A sub n menos 1 lo pusimos acá, P a la n menos 1 lo pusimos acá. Y fíjense por qué me quedó Q. Estamos multiplicando por Q a la n, o sea que si acá le agregamos Q a la n, como tenemos dividiendo entre Q a la n menos 1, se restan los exponentes. Es decir, Q a la n sobre Q a la n menos 1, se va la n con la n y me queda menos menos 1, o sea, a la 1. Por eso queda Q a la 1, que es Q. Aquí lo mismo, ¿sí? A sub 2 está puesto acá, P a la 2 está puesto acá, y como multiplico esto por Q a la n, se resta un exponente, n menos 2, me queda el n menos 2. Acá lo mismo, multiplicamos por Q a la n, entonces A sub 1 está puesto, P está puesto. Tengo Q a la n, y les tengo que restar Q a la 1, entonces va a ser a la n menos 1. Y este otro se multiplica por Q a la n, por lo tanto solo aparece Q a la n. Y eso vale 0. Y me queda esta expresión que está aquí. Vamos a observar un poquito detenidamente qué nos dice esa expresión. Fíjense lo que está marcado aquí. Este término es múltiplo de P. ¿Por qué es múltiplo de P? Y porque uno de los factores tiene una potencia en base P. O sea, esto es A sub n por P por P por P por P por P n veces. Por lo tanto, es múltiplo de P. Acá el P está multiplicando n a la menos 1 veces. O sea que también es múltiplo de P. Fíjense, todo este término acá también. P aparece al cuadrado, o sea que 2 veces aparece P multiplicando. Por tanto, es múltiplo de P. Y acá aparece una sola vez P, pero está multiplicando. O sea que también todo este término es múltiplo de P. Estamos sumando un múltiplo de P más otro múltiplo de P más otro múltiplo de P más otro múltiplo de P. Todo esto tiene que darme un múltiplo de P. Sea lo que sea el número, es un múltiplo de P. Ahora bien, ¿qué nos queda en limpio? Que un múltiplo de P más A sub 0 por Q a la n tiene que dar 0. ¿Sí? O sea, lo que dice aquí abajo a la izquierda. Ahora bien, vamos a pasar restando este término. ¿Sí? 0 menos A sub 0 Q a la n, queda eso. ¿Y qué es lo que dice? Dice que tenemos que un múltiplo de P es esto. Esto es múltiplo de P. Y es un producto. Ahora bien, decía la hipótesis aquí arriba que P y Q son números primos entre sí. O sea, si Q y P son primos entre sí, este número no es múltiplo de P. O sea, Q a la n no puede ser múltiplo de P. Porque como Q y P son primos entre sí, entonces, por lógica, Q no puede ser múltiplo de P. Y Q a la n tampoco. Ahora bien, tengo un producto de dos números
que son múltiplos de P. Y uno de los factores no es múltiplo de P. Hay un teorema que no lo vamos a ver todavía, pero algún día en este canal va a haber un video al respecto sobre división entera de números, el teorema de Euclides, que dice que si tenemos un producto de dos números, ¿sí? Y ese producto es múltiplo de otro número, y uno de ellos es primo con el otro, primo entre sí son ellos, entonces el otro factor es el múltiplo de este. ¿Qué quiere decir? Que si este producto es múltiplo de P y este número es primo con P, entonces este factor tiene que ser múltiplo de P. O sea que menos A sub 0 tiene que ser múltiplo de P. Y obviamente A sub 0 positivo también, porque lo dividimos entre menos 1 y nos queda eso. Entonces lo que tenemos probado hasta ahora es que el coeficiente del término independiente, o sea el mismo término independiente, es múltiplo de P, que era una de las partes de la tesis que queríamos probar. Ahora tenemos que probar esta otra, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión que habíamos obtenido aquí, vamos a usar esa, ¿sí? Para probar la segunda parte. Entonces vamos a limpiar un poco lo que tenemos acá, aquí la copiamos en limpio, y esa misma expresión la vamos a usar para eso. Pero ahora observen lo siguiente, estos términos marcados son múltiplos de Q, ahora quedó este afuera. Fíjense, tiene un factor Q, por eso es múltiplo de Q. Este tiene n-2 factores Q. Este tiene n-1 factores Q y este tiene n factores Q. Por tanto, son múltiplos de Q todos ellos porque tienen un factor que es Q, por lo menos. Entonces, estoy sumando múltiplos de Q. Por lo tanto, eso en total es un múltiplo de Q. Y sacamos en limpio la expresión que tenemos, a sub np a la n más un múltiplo de Q me tiene que dar 0. Y de nuevo, vamos a despejar ahora, vamos a pasar restando, ¿sí? El término principal. ¿Qué me queda? Que un múltiplo de Q es este. Fíjense, este producto es un múltiplo de Q. Y acá vamos a hacer el mismo razonamiento que en el caso anterior. Tenemos aquí un producto de dos factores, a sub n1, p a la n el otro, y ese producto es múltiplo de Q. Pero hay uno de los factores, que no es múltiplo de Q. ¿Por qué? Porque la letra dice que P y Q son números primos entre sí. Entonces, si un producto es múltiplo de un número, pero uno de los factores es primo con él, entonces el otro sí va a ser múltiplo de este número. Es decir, a sub n, mejor dicho, menos a sub n es múltiplo de Q. Obviamente, lo dividimos entre menos 1 y nos queda que a sub n es múltiplo de Q, que es lo que decía la tesis en la segunda parte del teorema. Por lo tanto, probamos que si tenemos un polinomio y admite alguna raíz racional, el numerador es múltiplo, perdón, el numerador divide al término independiente. O sea que el término independiente es múltiplo del numerador. Y el denominador divide al coeficiente principal. O sea que el coeficiente principal es múltiplo del denominador. Y eso es lo que dice el teorema de la raíz racional. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar esto. Supongamos que tenemos raíces que hallar en un polinomio de grado 3. Por ejemplo, este. Entonces vamos a ver cómo proceder. Siempre empezamos por lo más sencillo. Vemos el grado, es de grado 3. Sabemos que no podemos usar la fórmula de Bhaskara. Entonces vamos a lo primero que son buscar raíces evidentes. Entonces buscamos primero raíz 0, por ejemplo. Bien, vamos a proponerle buscar raíz 0. Término independiente tiene que es menos 2, por lo tanto, no tenemos raíces evidentes 0. Vamos a ver qué pasa con raíz 1. Acá la regla era, la suma de los coeficientes tiene que dar 0. Fijémonos, 7 menos 2 da 5, más 7 son 12, menos 2 da 10. Tampoco. Vamos a ver si tiene raíz menos 1. La regla para encontrar raíz evidente menos 1 era que la suma de los términos de grado par era igual a la de los grados impares. ¿Sí? Vamos a plantear eso entonces, fíjense. Grado impar es este y es este. 7 más 7, 14. Grados pares, menos 2 y menos 2, me da menos 4. Son números diferentes, por lo tanto, tampoco. No tenemos raíces evidentes de ningún tipo. Ahora tenemos que ver si hay raíces enteras por lo menos. Sería lo próximo.
tenemos que ver la regla que son divisores del término independiente. Más menos 1 y más menos 2. Fíjense que el término independiente es menos 2. Los únicos números que lo dividen son más menos 1 y más menos 2. Más menos 1 ya probamos antes, por eso nos interesa buscar con más menos 2. Probamos con 2. Fíjense, 2 al cubo da 8, por 7, 56. 2 al cuadrado da 4, por 2, 8, así que tenemos menos 8. 7 por 2, 14, menos 2. Hacemos esta cuenta, 56 menos 8 da 48, más 14, 62, menos 2 son 60. O sea que P de 2 da 60, o sea que no es raíz. Vamos a ver qué pasa con menos 2. Vamos a sustituir. Menos 2 al cubo me da menos 8. Por 7, menos 56. Menos 2 al cuadrado es 4, por menos 2 son menos 8. 7 por menos 2 son menos 14 y menos 2. ¿Qué nos queda? Menos 56 menos 8 son menos 64, menos 14 son menos 78 y menos 2 da menos 80. Si quieren pueden pausar el video y verificar estas operaciones. Por lo tanto, no, tampoco tenemos raíces enteras. Lo único que nos queda ver es si tenemos raíces racionales. Entonces tenemos que usar el teorema que acabamos de ver. Para buscar raíces racionales, tenemos que buscar la lista de los divisores, del coeficiente principal y el término independiente. Los divisores de este son más menos 2. Y por supuesto que más menos 1. O sea, no lo anoté aquí porque ya habíamos probado con más menos 1. Y bueno, en realidad tenía que haberlo agregado así. ¿Sí? Está en la lista, este es un error, aclaro. Acá me falta poner más menos 1, además de más menos 2. Y divisores de 7, tenemos el más menos 7 y por supuesto también el más menos 1. Debería haberlo puesto. Raíces posibles, tenemos más menos 2 séptimos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque son los divisores del término independiente, los que irían arriba en el numerador, dividen, o sea, según el teorema, el numerador debe dividir al término independiente y el denominador divide al coeficiente principal. Y además, como me comí acá de poner la opción de más menos 1, también tenía la opción de poner acá más menos 1 séptimo. No lo anoté, pero acá debe decir más menos 1 séptimo también como opción. Entonces empezamos a probar. Y bueno, probamos una de ellas, por ejemplo 2 séptimos. Miren que acá esto no es ninguna garantía de que dé resultados. Uno simplemente prueba con esas raíces, alguna podrá dar y otra no dar. No necesariamente un polinomio va a tener raíces racionales. Pero vamos a probar, por ejemplo, con esta. En realidad hice trampa, o sea, yo sabía que me iba a dar esta raíz y empecé probando con esta. Pero bueno, así que entonces, si ustedes no saben, tienen que probar con más 1 séptimo, con menos 1 séptimo, con más 2 séptimos y con menos 2 séptimos. Así hasta que encuentren una raíz. Entonces hacen, utilizando el esquema de Ruffini, la división entre x más 2 séptimos. Entonces, bueno, lo hacen simplemente. Entre x menos 2 séptimos, perdón, fue que lo hice. Entonces, copiamos los coeficientes aquí. Primero coeficiente 7, el 2 séptimos acá y multiplicamos. 7 por 2 séptimos es 7 por 2, 14, dividido 7 da 2. Menos 2, 0. 0 por 2 séptimos da 0. Más 7, 7. 7 por 2, 14, sobre 7 da 2. Menos 2, 0. Entonces nos queda ese polinomio de segundo grado y vamos a plantear hallar las raíces, despejamos x al cuadrado, ¿sí? Pasamos el 7 restando, el 7 dividiendo, menos 7 sobre 7 queda menos 1. Y obviamente cuando plantee la raíz cuadrada de menos 1 no voy a tener una solución, por lo que vamos a decir que tenemos dos raíces complejas conjugadas. Es decir, acá en realidad no tengo más raíces reales, la única que apareció fue 2 séptimos. ¿Sí? Bien, veamos entonces otro ejemplo. Supongamos que tenemos este polinomio y queremos hallar, si las hay, raíces enteras y o racionales. Este es de quinto grado, uno esperaría con mucha suerte encontrar 5 raíces. Entonces vamos a hacerlo de a poquito. Primero vamos a buscar raíces evidentes. Vamos a empezar por 0. Y fíjense que el término independiente tenemos que es 48, así que no. Vamos a probar ahora con 1. Si entramos a sumar, tenemos un montón de números acá. Esto va a estar divertidísimo. ¿Sí? Podemos, para sumar más fácil, sumar aquellos que tengan algo parecido. Por ejemplo, 45 menos 275. Esto me queda menos 230. ¿Sí? Menos 230. Menos 240 me quedaría menos 470. Más 20 son menos 450.
Y 48 menos 18 son 30. Con el número que tenía recién no me va a dar 0 ni remotamente. Ahora vamos a probar con menos 1. Vamos a sumar los coeficientes de los términos de grado par primero, ¿sí? Grado 4, grado 2 y grado 0, que es el término independiente. Menos 18, menos 240, más 48. Fíjense que 48 menos 18 da 30, menos 240 queda menos 210. Insisto, pueden pausar para revisar las operaciones. Y ahora vamos a sumar los coeficientes de los términos de grado impar, que son grado 5, grado 3 y grado 1. Tengo 45, menos 275 y 20. 45 menos 275 queda menos 230, más 20 queda menos 210. Fíjense que las sumas quedaron iguales, por lo tanto sí admite raíz menos 1. Entonces tenemos una raíz evidente. Eso nos permite que a través del esquema de Ruffini dividamos el polinomio y obtengamos así un polinomio de cuarto grado ya más reducido, ¿sí? Así que con menos 1 que nos dio como raíz, la colocamos acá, tenemos los coeficientes, hacemos el esquema de Ruffini. No me voy a detener en hacer las operaciones, lo hemos hecho montones de veces, ¿sí? Ustedes verifiquen las operaciones si quieren, pausen el video y nos queda este polinomio de cuarto grado. Tenemos que seguir buscando raíces de este polinomio. Entonces lo que vamos a hacer, aviso, es repetir el proceso. Primero raíces, evidente 0, no nos va a dar. Con 1, sumen todos los coeficientes, no va a dar 0, por lo tanto tampoco es raíz. Con menos 1, hagan lo mismo que acá, o sea, sumen 45 menos 212 más 48, y aparte sumen menos 63 con menos 28, no les va a dar igual, por lo tanto tampoco tenemos raíces evidentes en este polinomio de cuarto grado. Entonces vamos a buscar raíces enteras si las hay, en este, ¿sí? Ya no en el original, porque esto se va reduciendo y las raíces restantes van siendo raíces de los cocientes. Recuerden que eso lo hemos visto, era el corolario del teorema de Descartes, en videos anteriores. Entonces, raíces enteras. Para buscar raíces enteras hay que buscar divisores del término independiente. Miren cuántos candidatos tenemos. Montones. El 1 y el menos 1 dividen el 48, más menos 2, más menos 3, más menos 4. Todos estos son divisores de 48. Todos estos números dividen el 48 de exacto. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raíces por 2, 20 raíces posibles. Va a ser largo esto. Descartamos estas dos primeras porque ya las usamos en raíces evidentes, así que tenemos 18, si eso los deja más contentos. Y bueno, ahora hay que empezar a probar. Con 2, con menos 2 y todo eso. Les voy a agarrar el trabajo, ¿sí? Porque acá la idea es probar el tema de las raíces racionales. Si uno entra a probar, con 3 nos da, ¿sí? Les cuento eso. 3, una de las raíces candidatas, les va a dar. Igual ustedes tendrán que probar con 2, con menos 2, y no les va a dar y se van a enojar. Pero bueno, da que está prontito. Entre todo, no dio 48, imagínense que tuvieran que ir buscando una por una y llegar a la última y que recién la última les dé. Y van a llegar cansados. Así que bueno, entonces, si 3 es raíz, vamos a dividir este polinomio que quedó acá entre x menos 3. Fíjense, copiamos los coeficientes, pusimos el 3, usamos el esquema de Ruffini. Y llegamos a este polinomio. Tampoco me voy a detener acá en las operaciones de Ruffini. Si quieren pueden pausarlo y verificar las operaciones. Este polinomio es de grado 3. ¿Sí? Y tenemos que buscar las raíces de este. De nuevo, tendríamos que revisar en esta lista si encontramos alguna otra raíz. Les cuento que no. Entonces lo vamos a poner en limpio y vamos a buscar raíces racionales. Es decir, tenían que haber buscado, vamos a aclararlo, con las raíces restantes, estas que están acá, probar aquí una por una. Como yo sé que no dan, porque armé el polinomio para que no tuviera esas raíces, les muestro el método, pero en realidad tendrían que hacerlo. Una por una probar, pero no les va a dar ninguna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Buscar raíces racionales. ¿Cómo era? ¿Cómo se hace esto? La clave está en el coeficiente principal y en el término independiente. Vamos a buscar entonces las raíces, los divisores del término independiente, de menos 16. Tenemos más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8, más menos 16. Y los divisores de 45, que es el coeficiente principal. Entonces, si hay alguna raíz que sea una fracción, tiene que tener la forma de un número de acá dividido un número de acá. O sea, divisores del término independiente sobre divisores del coeficiente principal. Miren cuáles son las raíces posibles entonces.
Ay, ay, ay. Miren todas las posibilidades. Claro, porque tenemos el 1 con el 1 no, porque es 1. Ya la probamos, la descartamos y la raíz es evidente. Pero el 1 con el 3 mejor un tercio. El 1 con el 5, un quinto. El 1 con el 9, un noveno. El 1 con el 15, un quinceavo. Y el 1 con el 45, 1 sobre 45. Y encima la positiva y la negativa, ambas versiones. Y después nos toca probar con el 2. El 2 con el 3, el 2 con el 5, el 2 con el 9. Con el 1 no, porque sería una raíz entera y ya la habríamos descartado antes. Y lo mismo después, el 4 con el 3, el 4 con el 5 y así. Miren qué cantidad de raíces posibles hay para probar. Y ahora hay que empezar a probar una por una. ¿Cuántas tenemos de candidatas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por 2, 50, porque hay más y menos. Tenemos 50 raíces candidatas posibles para probar y hacer Ruffini con este polinomio y que nos dé 0. Es largo el proceso, ¿sí? Vamos a sacar un poquito en limpio. Esa es la lista. Tenemos 50 raíces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, les cuento el resultado. Porque es largo esto, obviamente, y el video sería demasiado eterno y aburrido. Si empiezan a probar, una que les va a funcionar, que aparece ahí, es menos 2 tercios. ¿Ah? Está aquí en la lista. Esta funciona. Cuando hacen Ruffini, con eso, les queda este polinomio. De segundo grado ahora. ¿Sí? Lo reducimos. Fíjense que, como estos son todos múltiplos de 3, pues acá tendría 45x al cuadrado más 42x menos 24. Todos múltiplos de 3, lo reducimos entre 3. 45 sobre 3 da 15, 42 entre 3 da 14, 24 entre 3 da 8. Y me queda esto que es más fácil de manejar. Si no se hubieran dado cuenta que estos números se pueden dividir entre 3, no pasa nada, les van a quedar simplemente la fórmula de Bhaskara con números mucho más grandes y no pasa nada, van a llegar a lo mismo. Pero bien, a mí me gusta reducir y quedó de esta forma. Entonces con esto vamos a hacer la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Vamos a anotarlo acá en limpio ese polinomio. Y nos quedan esos dos resultados, ¿sí? Fíjense que nos apareció 2 quintos y menos 4 tercios. Tenemos entonces esas raíces. Si miran en la lista anterior, 2 quintos era uno de los candidatos. Y la otra raíz, que es menos 4 tercios, también estaba aquí en la lista. Entonces, iban a servir igual. Entonces, lo que tenemos son esas raíces más las primeras. Fíjense, son un total de 5 raíces. Menos 1, que era por raíz evidente. 3, porque era una raíz entera. Menos 2 tercios apareció como búsqueda de raíces racionales. Y después, usando la fórmula de Bhaskara, estas dos, que como son fracciones, también cumplen el teorema de la raíz racional. Y bueno, con esto damos por finalizado el tema de la raíz racional. Espero que se entienda. Cualquier pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios. Con mucho gusto la voy a responder. Un gran abrazo para todos.